En esta imagen, ¿quién crees que es más inteligente? Y en esta, ¿quién es más bonita? ¿Y quién crees que es mejor peleador? En la primera imagen tenemos a un jugador de fútbol y una persona con una bata que asumimos que es un científico. Y es obvio pensar que el científico es más inteligente, pero en este caso no. Él es Frank Lampard, un exjugador del Chelsea de Inglaterra y tiene un IQ de más de 150. ¿Y saben quién tenía un IQ de 160? Albert Einstein. ¿Pero por qué hacemos eso? ¿Por qué tendemos a catalogar a las personas por cómo se ven o por cómo se comportan sin llegar a conocerlas? ¿Crees que hacemos eso porque somos malas personas, porque nos gusta criticar o porque nos gusta juzgar a los demás? Si te diría que hacer esto es algo positivo y que incluso te podría llegar a alejar de algún tipo de peligro, ¿me creerías o no? Según la ciencia, nosotros tardamos 33 milisegundos en crear impresiones de una persona. Y cuando digo impresiones me refiero al término que usamos para ver el impacto que nos causó una persona que acabamos de conocer. Por ejemplo, la famosa frase que dice, la primera impresión es la que cuenta. Lo que hacemos en ese pequeño tiempo es oler, ver o escuchar a una persona para empezar a crear un juicio sobre ella. Entonces lo único que hacemos es extraer pequeños datos y ahí empezamos a deducir, gracias a nuestra experiencia y nuestra intuición, cómo puede llegar a ser esa persona. Y en muchos casos hacer eso nos resulta útil porque nos puede alejar de algún tipo de amenaza física. Por ejemplo, cuando una mujer está caminando por una calle oscura y ve que no hay nadie a su alrededor y de golpe se le aparece alguien así, pues es normal que sienta miedo y que lo vea como una amenaza física y prefiera ir por otro lugar. Sucede lo mismo con los hombres, o sea, cuando vemos una situación que consideramos peligrosa, pues preferimos confiar en nuestro instinto y tratar de evitar pasar por ese lugar. Y no quiere decir que vaya a pasar algo malo, pero tampoco es bueno exponerse a una situación así solo para probar qué es lo que puede llegar a pasar. Pero no todas las señales de alerta representan un peligro físico, o por lo menos no como en el ejemplo anterior. Seguramente alguna vez has conocido a alguien en una situación cotidiana y en cuestión de segundos has sentido rechazo por esa persona. Según José Sánchez Sanz, que es el director del Centro de Estudios de Coaching en España, esto sucede porque nosotros tenemos un mecanismo de defensa que genera nuestro cerebro ante situaciones peligrosas. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona, nuestro cerebro en menos de un segundo tiende a buscar datos como por ejemplo la forma de caminar, la forma de hablar, el tono de voz, los gestos que hace, la forma en que se para o cómo se sienta. Y lo que hace es buscar en nuestra base de datos y comparar esa información con el de otras personas de nuestro pasado y así asegurarse que esa persona no sea un peligro. Pero si encuentra un parecido con otra persona, pues activa una señal de alerta y comúnmente esa señal de alerta se representa en una frase que decimos, no sé por qué me cae mal esa persona. Pero ¿por qué guarda toda esta información nuestro subconsciente? Es simple, para evitarte daños físicos o psicológicos en el futuro, ya que no es una situación de vida o muerte, pero para la parte más básica de tu cerebro lo es, porque ve esta situación como peligrosa, ya que quiere evitar pasar por situaciones de incomodidad o de estrés que ya viviste en el pasado. Todos vivimos una situación así, con una compañera del kinder que era molestosa, algún tío o algún primo que le gustaba hacer bromas pesadas, algún compañero del colegio que era muy peleador, o una amiga que era muy presumida, una vecina que era chismosa, o ese tipo de gente que nos hacía pasar un mal momento. Por eso es que tu cerebro guarda toda esa información para que no tengas que repetir la historia otra vez. Entonces se dan cuenta que hay situaciones que escapan de nuestro control. Podemos caerle mal a una persona solo porque nos parecemos a alguien de su pasado. Y sé que muchas veces nos han dicho que somos únicos y que no hay nadie igual a nosotros. Y en cierto punto es verdad. Por ejemplo, las huellas digitales o la forma en la que percibimos al mundo nos hacen diferentes. Pero no quiere decir que no nos parezcamos en nuestra forma física o en nuestra forma de pensar o de actuar a otras personas. Y esto se ve muy reflejado en internet. El ejemplo claro es YouTube, que te sugiere videos gracias a su modelo de inteligencia artificial. Lo que hace es ver tu comportamiento dentro de su página y compararlo con el comportamiento de otras personas y así sugerirte opciones. ¿Cuántos de ustedes no han conocido a un cantante o a un personaje que si no fuera por YouTube, tal vez jamás hubieran conocido? Lo que me pasó hace unos años fue que, como yo estaba tomando algún curso por internet o estaba escribiendo algo, lo que hacía era poner música clásica de fondo en YouTube. Uno, porque me gustaba esa música, y dos, como no tenía letra, pues no había forma de que me distraigan. Entonces ahí es donde YouTube me empieza a sugerir a él. Durante mucho tiempo no le hice caso hasta que llegó un día en el que dije, ya de una vez veamos de qué trata. Y me hice re fanático. Su nombre era Dmitry Borostovsky y cantaba ópera. Y en el año 2017 murió por un cáncer cerebral. Otro ejemplo es Facebook.
que con las visitas que haces a diferentes perfiles detecta cuándo te gusta alguien, cuándo estás en una relación con esa persona. Esta no es una estadística de una persona, es una estadística general con la que Facebook puede detectar este tipo de comportamiento. Y el ejemplo más emblemático es el de Target, que es un supermercado en Estados Unidos. Un padre de familia muy enojado hizo una denuncia contra esta empresa porque le empezaron a mandar por correo electrónico cupones de descuento en cosas de embarazo a su hija, que era una adolescente. El padre de familia puso el grito en el cielo por esto, pero al poco tiempo llamó a la empresa y se disculpó porque efectivamente su hija estaba embarazada y él no lo sabía. Pero ¿cómo le hizo Target para saber que la muchacha estaba embarazada antes de que el mismo padre lo sepa? Lo que pasó fue que la muchacha empezó a hacer cambios en sus compras habituales. Por ejemplo, el tipo de loción, empezó a comprar shampoo y jaboncillo neutro. Entonces, con esos pequeños detalles, la inteligencia artificial de Target detectó que la muchacha estaba embarazada. Entonces, ¿qué podemos entender de estos tres ejemplos? El de YouTube, el de Facebook y el de Target. Que nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar o nuestros gustos, por más raros que estos sean, se parecen al de otra persona. Y esto no debería ponernos triste, al contrario, debería ser algo que nos debería alegrar, porque nos hace sentir que no estamos solos, nos hace sentir que hay muchas personas que se parecen a nosotros y que podemos encontrar grupos de personas en los que podemos encajar. Tres conceptos que te puedo dar con respecto a este tema serían: si ya sabes que una persona puede sentir rechazo por ti, ya sea porque te pareces o porque actúas como una persona de su pasado, es simple, sé tú mismo. Es preferible que una persona te rechace por ser lo que eres que por intentar ser otra persona. Y es obvio lo que te digo, ¿cierto? Pero hay muchas veces en los que debemos cambiar nuestro comportamiento. Por ejemplo, hay hombres que cambian su comportamiento para poder conquistar a una mujer, pero cuando ya están dentro de la relación muestran a su verdadero yo. Trata de no juzgar a las personas por la primera impresión. Si ya sabemos que hacemos juicios en menos de un segundo, lo mejor que podemos hacer es ser conscientes de eso y darle a la persona la oportunidad de que se muestre tal y como es. Al fin y al cabo, ese es el mejor regalo que le puedes hacer a una persona que acabas de conocer. Darle la oportunidad de que se muestre sin ser sometida a juicios desde el primer instante. No te culpes si no lograste agradarle a alguien que de verdad querías caerle bien. Tienes que aceptar la idea de que no todo el mundo te puede querer, así es la vida. Y seguramente a ti tampoco hay gente que te agradó por alguna u otra razón. Hay gente a la que siempre queremos caerle bien, por ejemplo alguien que nos gusta, o por ejemplo el jefe de una empresa, tus compañeros de trabajo o tus suegros. Y tal vez no lo vas a lograr y no hay nada de malo en eso. Acepta esa idea sin resentimientos y todo va a mejorar. Ese fue mi mensaje para ustedes hoy y como siempre, espero que el video les haya gustado.